Tú estás aquí en medio de nosotros, mi Dios. Tú te revelas a nosotros por medio de tu palabra. Ayúdanos para que nosotros podamos no solamente entender los mensajes que tienes para nosotros, mi Dios, sino poderlos llevar a la práctica. Somos bendecidos porque tú nos das provisión y nos das muestras a cada rato de que tú estás aquí en medio de nosotros, mi Dios. Nosotros no somos dignos de que tú estés aquí con nosotros, sin embargo, pues tu gracia, tu misericordia siempre nos las haces ver y no tenemos cómo pagarte esto, mi Dios. Te pedimos por el mensaje del día de hoy, que llegue a nuestros corazones, pero sobre todo que nos transforme, mi Dios, que nos cambie y que nos haga entender cosas que, aunque pudieran ser sencillas, que sean impactantes para nosotros. Te alabo y te bendigo en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias, Lucito. Gracias, chicos. Ok, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, yo empecé bien, aunque ya estoy de chillón. Vámonos a lo que venimos. El día de hoy me tocó retomar la serie que estábamos viendo de Génesis. Hicimos una pequeña interrupción el fin de semana pasado por la cuestión del Día del Amor y la Amistad. Y vamos a retomar y me toca un mensaje que es complicado porque hay que resumir muchísimo. Me toca la vida de Abraham. Y estuve pensando mucho qué compartía Javier, siempre nos apoya muchísimo dándonos algunas ideas y demás. Pero la vida de Abraham es larga y complicada, ¿no? Si nosotros nos ponemos a ver en la Biblia cuántos capítulos abarca del capítulo 12 hasta por ahí del 25 de Génesis. Entonces imagínense leer todo eso y sacar todas las conclusiones y todos los aprendizajes, sería muy como largo, ¿no? Para una sola hora. Y luego al mismo tiempo nosotros al pensar en Abraham, pues decimos, pues eso fue hace, como que suena viejo, como que suena antiguo, como que sonaría obsoleto, ¿no? Entonces es así como difícil poder concentrar todo y además está lleno, cuando uno lo lee y uno lo estudia, de mensajes preciosos y de enseñanzas maravillosas. Entonces voy a hacer un burdo intento de poder resumir lo que pudiera ser más práctico para nosotros. Obviamente voy a tener que quitar muchas de las cosas que pudieran ser de mucha bendición. Los animo a que estudien la vida de Abraham. Y no solamente que se queden en la parte de la lectura bíblica, sino de que indaguen un poquito más allá para ver qué tanto tiene que enseñarnos estos pasajes, ¿no? Entonces, bueno, ¿sí jala o no jala? Espérenme, lo tengo que prender. Ahí está. Ok. Está muy chiquito, pero no se preocupen, aquí se los voy leyendo. Si nos ponemos nosotros a ver a detalle, y lo vemos así como ya minuciosamente, pudiéramos llegar a pensar, incluso erróneamente, que Abraham era un fracasado, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Bueno, de inicio porque pues no era poseedor de grandes fortunas, sí era hijo de su papá, que era comerciante y pero no eran ni ricos, tampoco eran pobres, pero no era algo sobresaliente, ¿no? Y luego a una edad avanzada, pues como había salido de sus tierras y se fue para otro lugar, pues no tenía una posesión, así como que real, no era dueño de algo tangible en esos momentos, ¿no? Y siendo un patriarca semita, venía de Sem, descendiente de Sem, pues no tenía hijos. Y entonces al no tener hijos, ahí de los 75, 85 años, pues era considerado como una vergüenza, como una deshonra, como que no podía cumplir su propósito en la vida, y pues aparte se había casado con una mujer que era estéril, ¿no? Entonces vamos a tratar de ver ahí un poquito el contexto. Abraham fue hermano de Adán y de Nacor, ¿se sabían sus nombres? Casi nunca los mencionan, ¿no? Ahora, cuando yo estaba estudiando esto, dije, bueno, ¿y por qué son importantes? Son importantes por el contexto que le dan a Abraham. Siempre pensamos en Abraham como el patriarca, entonces pensamos que de su familia sería el mayor, al menos esa impresión tenía yo, y pues resulta que no, que fue el menor de los 3 hijos de Taré, perdón. Entonces, su hermano Nacor era 30, 40, vamos a decir 35 años más grande que Abraham, y era el segundo. Y el primero, el primogénito, que su nombre era
Nacor le llevaba entre 50 y 60 años. Se dice que por ahí de 55 años, ¿no? Incluso él, este hermano mayor, falleció antes de que falleciera su papá. Falleció en Ur de los Caldeos. Ellos todos eran de Ur de los Caldeos. Ahora, su padre, Taré, era un patriarca descendiente de Noé, ya dije, de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos, si les gusta la geografía más o menos dónde estaría por ahí del sur de Irak, dato curioso nada más. Pero ¿por qué es importante? Porque en esos tiempos era una ciudad muy desarrollada allá en Mesopotamia. Era un centro cultural, era un centro comercial, era un centro religioso de mucha importancia. Pero ¿cuál era el problema? Que esa religiosidad que tenían era totalmente idólatra y pagana. Entonces, el contexto de Abraham, como el padre de la fe, uno podría pensar, pues eran todos dedicados a Dios, estaban todos en regla con la voluntad de Dios, y la verdad es que no, era absolutamente todo lo contrario. Entonces, Dios los sacó de un lugar de idolatría, de una posición que era mediocre, y de alguien que pudiera decir, pues cómo pudo haber llegado a lo que fue, ¿no? Ahora, ¿qué podemos saber de Taré, de su padre? De acuerdo al contexto, decía la Biblia, también menciona que era muy probablemente, comerciante de ídolos. Y también era idólatra porque por el contexto en el que estaban, idolatraban al dios de la luna, representante por el dios Sin, así se llamaba. Y me dio mucha curiosidad porque Sin en inglés significa pecado, ¿no? Entonces, digo, aquí no hablaba en inglés, pero se me hizo así como que dato curioso. Entonces, la familia sale de esa tierra de Ur de los Caldeos, viajan por todos los desiertos con el objetivo de llegar a Canaán. Pero dice uno, bueno, ¿por qué salió toda la familia en ese entonces? Si nosotros nos ponemos a ver nada más Génesis, Génesis no dice claramente por qué la familia decide salir de Ur de los Caldeos a Canaán. Pero cuando nosotros nos vamos a Hechos, si no me equivoco, es Hechos 7, 2 y 3, no lo tengo aquí, pero dice que la gracia y la gloria de Dios se acercó a Abraham en Ur de los Caldeos y lo invitó a salir a la tierra de Canaán. Eso no viene en Génesis, pero viene en Hechos. Ahí Lucas lo documentó. Sale toda la familia, pero le había dicho a Abraham, Dios a Abraham muy enfáticamente, deja tu tierra y tu parentela. Y todos conocemos la historia. Sí dejó la tierra, pero ¿a quién no dejó? A la parentela. Entonces, la primera parte del viaje, ¿con quién salió? Con todos, incluyendo su padre, o sea, toda su parentela. No salió nada más él con su familia, sino salió con su padre y se llevó a alguien más, su sobrino Lot. Que su sobrino Lot era hijo de su hermano mayor, el que había fallecido ahí en Ur de los Caldeos. Muchos dicen que se convenció el papá, porque el papá, al haber fallecido su hijo primogénito, estaba como que en duelo, no quería saber nada de esos lugares, y aceptó ir con Abraham a la otra tierra, ¿no? Y bueno, en el camino no llegaron a Canaán, en el camino se estacionaron en un pueblo, en una tierra, del nombre igual a uno de sus hijos, Harán. La Biblia no lo dice tal cual, pero los estudiosos dicen que se estacionaron ahí 5 años. Estuvieron ahí 5 años, hasta que el padre de Abraham murió a la edad de 205 años. Ahora, de Abraham lo que podemos decir es que se casó con Sarai. Nosotros decimos Sarai, pero no, en la Biblia no tiene acento, sería Sarai, quien era estéril, y salieron todos juntos, porque Dios les había dicho, ¿no? Ahora vámonos a Génesis 12, 1 al 5. Ok, esto tenía que ver con el contexto de su papá. Ya vimos, era comerciante de ídolos, adorador, salió de Canaán, etc. Eso no nos importa tanto. Génesis 12, 1, 5 dice, no sé si lo tengo, aquí está, ese es lo importante. ¿Listos? Dios llama a Abraham, se llama el capítulo, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Cuando yo leí esto, me llamó mucho la atención porque siempre la Biblia nos dice, ¿cuál es el primer mandamiento con promesa? Honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Entonces, de aquí le está pidiendo que deje a su padre. ¿No suena mucha honra, sí?
Entonces vemos por qué la Biblia nos insta a honrar a padre y madre, y con esta historia podemos ver que lo insta a dejar a su padre. Entonces, bueno, y luego le dice, a la tierra que te mostraré. ¿Quién de nosotros diría, deja a tu papá, deja a tu mamá, deja a toda tu familia y vete a un lugar que todavía no te digo cuál es? ¿Se imaginan que alguien nos lo pidiera? Deja tu casa, deja a tu papá, deja a tu mamá, agarra tus chivas y vete, yo te digo en el camino a dónde. Bueno, pues él lo hizo. Y le dio una promesa, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Entonces la promesa no nada más es, te bendeciré a ti. ¿También cuál fue? Serás de bendición. Y sigue más, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y luego el versículo 4 dice, y se fue Abraham. O sea, le dijeron esto y bye bye. Como Jehová le dijo, pero Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, a Lot hijo de su hermano, todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Entonces tuvo dos llamamientos. El primero, cuando estaban en Ur de los Caldeos, ahí sale con su papá, sale con su sobrino, con todas sus cosas, se estacionan en Harán, están ahí más o menos 5 años, y entonces por segunda vez Dios le dice, vete para donde te dije. Entonces a la segunda llamada, agarra todas las cosas, se va, pero aún así no dejó a su sobrino Lot, ¿no? Ahora, Abraham sí dejó la tierra como Dios le dijo, se encaminó hacia donde le había dicho, pero no dejó totalmente la casa de su padre ni su parentela. ¿Cómo lo considera eso Dios? ¿Como obediencia? Como desobediencia. Primera lección, toda obediencia parcial es desobediencia. Y además trae consecuencias. Bueno, siguió andando hasta el Negev, que es un desierto en Asia, por allá al sur de Israel. Dice, pero hubo hambre en la tierra, y entonces todavía no llegaban, y como hubo hambre, ¿qué hizo? Se desvió a Egipto. ¿En quién no confió? Porque Dios le dijo, tienes que llegar hasta Canaán. Pero entonces hubo hambre, dijo, voy a morir, vámonos para Egipto. Y entonces en Egipto, ¿qué fue lo que hizo? Pues como era extranjero en Egipto y los extranjeros no tenían prioridad para los egipcios, cualquiera, incluido el faraón, que viera una mujer bella que le gustara de algún extranjero, podía matar al extranjero y quedarse con la esposa, ¿no? Entonces, por miedo a eso, Abraham le ofrece a Faraón su mujer, porque su mujer le dijo, ¿quién es esta mujer tan guapa? Él le dijo, es mi hermana. Y dijo, pues préstame, ahora sí que suena bien feo, pero préstame esta mujercita, que es tu hermana, y entonces vas a gozar de ciertos privilegios. O sea, ¿por qué lo hizo? La Biblia dice normal que por miedo. Pero ¿qué pasa o qué pasaba en esos tiempos cuando alguien daba una hermana a alguien, digamos, poderoso? Incluso no poderoso, recibía una dote. Ahora imagínense recibir seguridad y una dote del faraón. Entonces, por un lado fue por miedo y por otro lado, por avaricia, ¿no? Entonces, bueno, ahí empezó a enriquecerse. Pero ¿qué es lo que pasa? Como no era la voluntad de Dios, entonces Faraón empieza a recibir diferentes plagas, porque la ocupó a Sarai en ese entonces como parte de su harem, ¿no? Pero entonces Dios, como no era su voluntad, lo empieza a castigar, empieza a mandar plagas, y dice, oye, ¿qué fue lo que hiciste conmigo? Porque pues esto no me pasa así nada más. Y entonces él confiesa que era, sí, su hermana, pero también era su esposa. Entonces, ¿qué es lo que hace Faraón? Dice, oye, me engañaste, y entonces lo manda de regreso para fuera de Egipto, pero le deja sus cosas, y aparte le dan algunas cosillas más para que se vaya, ¿no? Entonces, ya había mentido, ya no había confiado en Dios, pero Dios, a pesar de esto, lo seguía bendiciendo porque tenía un propósito para él. Entonces, Faraón lo saca de Egipto con todas sus cosas, ¿y a quién también se lleva? A Lot, ¿no? Ahora, para ese entonces, pues, su ganado se seguía reproduciendo,
la superdote del faraón, lo que le dieron de salida, pues era cada vez más rico. Era rico en ganado, era rico en plata, era rico en oro, que fue acumulando poco a poco durante sus viajes y las estancias de las diferentes ciudades donde iba pasando. Más o menos, para que se den una idea, eran alrededor de 2.500 kilómetros. ¿Como de aquí a dónde? A Tijuana a pie. ¿Más? ¿No? Ok, pero para que nos demos una idea, ¿no? Más o menos de la Ciudad de México a Tijuana, un poquito más para arriba, ¿no? A pie, en el desierto, con todos los peligros. Pero ¿qué iba pasando conforme iba viajando? Se iba fortaleciendo. A pesar de sus miedos, a pesar de su falta de fe, a pesar de sus errores. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito para él y lo venía cuidando. Pero bueno, entonces, como su sobrino iba con él, la bendición de Abraham pues también iba pasando para su sobrino y para todos los que iban con él. Entonces Lot también se empieza a hacer rico, también empieza a tener mucho ganado, también empiezan a hacer muchas cosas que, como copia de Abraham, y entonces empiezan a tener conflicto entre sus pastores, entre ellos tienen que hablar, oye, tenemos muchísimo ganado, tenemos pocas tierras, hay que separarnos. Pero como el carácter de Abraham ya se había empezado a modificar, empezado a madurar, empezando a ver los cuidados de Dios, a pesar de que él era el mayor y tenía el derecho de escoger cuál era la tierra que quería, en un acto de humildad y de generosidad, le dice, escoge tú, si tú te vas para la izquierda, yo me voy para la derecha, si tú te vas para la derecha, yo me voy para la izquierda. Y entonces, ¿qué es lo que hace Lot? Como él venía a la sombra de Abraham, no tenía esa transformación de carácter tan marcada como la estaba teniendo Abraham, ve por allá a lo lejos unas pasturas hermosas, tierras planas, verdes, y dice, voltea para el otro lado, ve montes, ve medio desierto, ve seco, dice, no, pues vámonos para lo bonito, ¿no? Entonces le ganó la avaricia y se fue para lo bonito. Nada más que lo bonito estaba en un territorio que se llamaba Sodoma y Gomorra. Esa es otra prédica, pero ya conocemos de qué se trata, ¿no? Entonces, se fueron para allá y empiezan a habitar en esos lugares. Entonces, en esos momentos, Abraham ya agarra sus chivas, se va para la parte fea, pero Dios los sigue bendiciendo. Literal agarró sus chivas, ¿eh? No fue expresión. Dios los siguió bendiciendo y ahí le vuelve a dar otra vez la promesa de que le iba a dar esa tierra a toda su descendencia y que su descendencia sería infinita como el polvo de la tierra, ¿no? Entonces, poco después de esto, como la ciudad de Sodoma y Gomorra era total de perdición, ven a un cuate nuevo que llega rico con un chorro de ganado y demás, ¿qué es lo que hacen? Lo conquistan sus tierras, le confiscan sus posesiones y lo hacen prisionero con toda su familia. Entonces Abraham se entera de lo que había pasado con su sobrino, agarra 318 de sus criados nacidos en su casa, que a mí me llamó mucho la atención porque decía que eran 318 criados. Imagínate tener 318 criados. Ahora, aparte de esos, eran nada más los que estaban entrenados para la guerra. Dice uno, bueno, ¿y por qué estaban entrenados para la guerra? Pues porque donde vivían era peligroso y al ser tan rico, pues llamaba la atención a todos los demás, se tenían que preparar. Platicando con una mujer me decía que Abraham había sido casi como el primer general, porque se fue su primer ejército y la primera batalla que se menciona. Entonces, bueno, con este pequeño gran ejército de personas preparadas, se va a Sodoma y Gomorra, rescata a su sobrino con todas sus tierras, todas sus posesiones y lo deja en libertad, ¿no? Y bueno, después de todas estas cosas y otras más que pasaron, Dios nuevamente en una visión le promete a Abraham un hijo, ya un hijo directamente de él, y le vuelve a decir, tu descendencia será incontable como las estrellas, y de esta tierra va a ser para tu descendencia. Si nosotros nos ponemos a ver en la historia, Abraham es el papá de todos los árabes, de todos los israelitas y de gran parte de los pueblos que habitan por esas zonas de Asia. Entonces realmente se cumplió la promesa. Porque nosotros nos fijamos mucho en Isaac como único hijo, pero tuvo otros hijos, no nada más con Sarai, sino con otras esposas, ¿no? Y pues bueno.
Pero ¿qué es lo que pasa? Ya recibió la promesa, ya le dijeron que iba a tener descendencia infinita. ¿Y qué pasó? Pues nada más el tiempo. Pasaron 10 años, ¿y cuál hijo? Así como que, ¿y la promesa? ¿Se imaginan esperar 10 años para que se les cumpla la promesa? Y pues a los 10 años que no se les cumple la promesa. Entonces se junta con Sarai y le dice ella brillantemente, se me hace que entendimos un poquito mal a Dios. Se me hace que no estamos interpretando bien su mensaje. Se me hace que lo que él quería decir no es que ibas a tener un hijo conmigo. A lo mejor él estaba hablando, pues, de mi esclava, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si te acercas a mi esclava y tienes un hijo con ella? Y pues va a ser como nuestro hijo, porque va a ser mi esclava, su hijo, pues también pertenece a nosotros. Y entonces Abraham, bien sacrificado y bien obediente, pues le dice que sí y tiene un hijo con Agar, ¿no? Y nace Ismael. ¿Cuántos años tenía Abraham ahí? 86. Porque si a los 75 salió, se tardaban más o menos 10 años después de la promesa, tendría como 86. Y a los 86 nació Ismael. Entonces dijeron, pues ya lo hicimos. Ya se cumplió la promesa, ¿no? Pues pasan 13 años más, 10 más 13, 23. Y se le vuelve a aparecer nuevamente Dios a Abraham y le dice, ya no se va a llamar tu nombre Abraham. Abraham, sin H, significa padre exaltado, ¿no? Dice, te vas a llamar Abraham con H, que significa padre de multitudes o padre de naciones. Y le dice que iban a nacer naciones, reyes, otra vez le repite la tierra de Canaán su heredad perpetua, y le da el mayor regalo de todos, que Dios mismo va a ser el Dios de ellos, ¿no? Y le dijo también ahí que su esposa ya no se iba a llamar Sarai, se iba a llamar Sara. ¿Qué significa Sara? Princesa gobernadora, ¿no? Y que le iban a nacer un hijo, ese hijo se iba a llamar Isaac. E Isaac, la promesa, finalmente nace cuando él tenía ya la pequeña cantidad de 100 años. Y su esposa, nada más 90 primaveras, ¿no? Que es cuando nace. Bueno, pasan muchos acontecimientos y luego Abraham empieza a morar en la tierra de los filisteos. Los filisteos no eran precisamente sus amigos y le pasa exactamente lo mismo que con Faraón. ¿Qué es lo que le pasó? Le dio miedo su seguridad, porque también ellos podían hacerle cosas a él, si no estaban contentos con él, y no nada más no aprendió la lección con Faraón, sino que la repite con el rey filisteo. ¿Y qué es lo que hace? Pues le vuelve a prestar a su mujer al rey de los filisteos, ¿no? Pero el rey de los filisteos también le da su dote, pero ahí Dios le avisa al rey de los filisteos, oye, pues ¿qué estás haciendo? Se le revela y le dice, esa es la mujer del otro, entonces va, le reclama y se repite exactamente la historia. Y lo mandan de nuevo a su casa con todas sus cositas, ¿no? Ni siquiera lo iba castigando, lo iban enriqueciendo cada vez más. Y bueno, llegamos al momento en que Dios decide probar a Abraham y le pide a su hijo Isaac en sacrificio. ¿Cuántos años tenía Isaac? Normalmente cuando nos enseñan estas cosas decimos, pues su hijo, y pensamos en un niñito, el niñito que normalmente pues el papá lo agarra y lo domina porque está grandote, lo amarra y lo pone ahí, ¿no? Pues Isaac tendría como 20 años, ¿no? Entonces, así como que muy debilucho y como que muy fácil de amarrar y poner ahí en el altar, pues no iba a ser, ¿no? La historia también habla muy bien de Isaac, esa sería otra prédica, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se lo pide Dios para ofrecerle un holocausto. ¿Qué significa eso? Que le iba a tener que partir en dos. Y le iba a tener que poner al fuego, ¿no? Ahora dice uno, ¿por qué no respingó? Porque era el hijo de la promesa. Entonces muchos empiezan a lucubrar que porque venía de un contexto pagano, pues estaban acostumbrados a los sacrificios. Pero para ese entonces ya habían pasado muchos años, ya Abraham ya había visto la bendición de Dios, ya había pasado por un proceso de maduración y entonces ya creía muchísimo más en Dios.
Génesis 22 del 5 al 19, y dice así, fíjense, está un poquito larguito, pero vale la pena leerlo. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo el muchacho iremos, y allí adoraremos. Le habían pedido a su hijo, le habían pedido que lo sacrificara, el hijo de la promesa, aparentemente el hijo único, aunque tenía el otro, pero el de con su mujer el hijo único. Y te va, viaja con sus esclavos, con sus siervos, y le dice, vamos a ir y vamos a adorar. No le dijo vamos a renegar, le dijo vamos a adorar. Y lo que más me impactó, y le dijo, y volveremos a vosotros. ¿Volveremos quiénes? Él y su hijo. Tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac su hijo, no nada más lo iba a sacrificar, lo puso como burro de carga. Él tomó en la mano el fuego, tomó en la mano el cuchillo y se fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío, y él le respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego, he aquí la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Se imaginan que su hijo les pregunte en esas circunstancias? Y otra cosa que me impactó, Abraham le responde, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y seguían caminando juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, Abraham edificó ahí un altar, puso la leña, ata a Isaac su hijo, lo pone en el altar sobre la leña, extiende su mano y el cuchillo para degollarlo, y entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí, y le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. ¿Qué le dijo? Ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos, miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Fue Abraham, tomó el carnero y le ofreció un holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Espérenme. Como 20, ahí está. ¿Se imaginan que va uno con la promesa, dispuesto a sacrificarla, y el momento del sacrificio, de repente te aparece ahí un cordero enredado? ¿Qué estaría pensando Abraham? ¿Qué estaríamos pensando nosotros, ¿no? Ante tal cosa. Bueno, entonces, por lo tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Se acuerdan de Jehová Jireh? Es el que provee, de ahí nació. Dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, aparte lo recalca varias veces, de cierto te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Por qué tantas veces le repite esto? No lo hemos leído todo, ya lo repetí como ¿cuántas? ¿Como 4 o 5? ¿Por qué creen que es así? Porque a pesar de que Dios está constantemente repitiendo sus cosas, somos necios y no le creemos. ¿Ok? Y todo le dice, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Para los que decimos luego que la obediencia no es tan importante, ahí está. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Berseba y habitó Abraham en Berseba. Déjenme me regreso a donde andábamos. Vamos aquí. Ok. Ahí está. Vamos a ver las enseñanzas. Esta es parte nada más de la historia. ¿Ok? Podríamos ver muchas cosas más, pero no nos alcanzaría el tiempo. Enseñanza número 1, si quieres apuntar ahí. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es un poquito lo que ya dijimos.
Dios lo que quería y lo que necesitaba hacer era separar a Abraham de su padre. ¿Por qué? ¿Por un capricho? Por algo que realmente tenía que ser importante, ¿no? ¿Qué era eso importante? Era necesario que Abraham dejara a su padre para que se pudiera cumplir la promesa de Dios. Dios no solamente le pidió a Abraham que dejara su tierra, que dejara a sus padres, específicamente le pidió que dejara a su padre. Ahora, si vemos la vida de Taré, ahí dicen, dejar la tierra, dejar la casa de su padre y además irse a un destino que era totalmente desconocido. Creo que por ahí tengo, déjenme ver si la tengo. Ahorita lo checamos. Si vemos la vida de Taré, su padre, en la Biblia no hay ningún legado importante de ese señor. ¿Qué fue lo más importante? Que era el papá de otro señor que se volvió súper importante. Ese fue su legado máximo. No hay una promesa para él, su vida estuvo ligada a la idolatría, tenía un contexto social que no era para nada reflejo de lo que Dios hacía, y su logro más importante, ser el papá de Abraham. No hubo promesa para él, y además, aunque él sabía que tenía que ir de Ur de los Caldeos a Canaán, se quedó a menos de la mitad del camino y ahí murió. Dios no solamente escogió a Abraham para hacerlo el padre de la fe, lo separó de todo lo que le estorbaba. ¿Qué había en Taré que Dios quiso que Abraham se separara de él? Desde antes de prometerle la tierra, desde antes de prometerle descendencia, de antes de prometerle cualquier bendición, la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Considerar cualquier persona, cualquier cosa, cualquier circunstancia, algo más importante que Dios. Entonces era necesario que Abraham se saliera de su tierra, se alejara de su parentela, se fuera de su padre, se fuera a un lugar desconocido para que se pudiera cumplir el propósito de la vida de Dios en Abraham. ¿Qué pasa si le ponemos en vez de Abraham Luz del Carmen, o Salvador, o Jorge, o Jime? ¿No? Está haciendo exactamente lo que hizo Dios con Abraham, lo está haciendo con nosotros, separándonos de las cosas que nos impiden que su propósito llegue a nuestras vidas. La única diferencia entre nosotros y Abraham es que él se obedeció. Josué 24, 2, 3 dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová Dios de Israel, fíjense qué fuerte, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, eso está bien, y luego viene específico, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y aquí viene la parte fuerte, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. ¿Cómo podría Dios edificar un pueblo santo, puro, apartado para su nombre? A partir de un nombre pegado a los ídolos. Que no era apartado para Dios, no se puede. La idolatría de Taré no era una simple práctica cultural, era una barrera espiritual. El verdadero propósito de Dios no era simplemente cambiar a un grupo de hombres de un lugar a otro para cumplir su propósito. Tenía que ser un cambio de vida definitivo y sobre todo un cambio de reino. Y de reino en sus corazones. Abraham tuvo que romper la raíz de la idolatría y la desobediencia a Dios para poder experimentar el plan divino, recibir la recompensa y convertirse verdaderamente en el padre de la fe. Y esto no hubiera sucedido si no sale de su tierra, si no se deja de su parentela, si no deja a su padre y si no obedece con fe. Todo eso hubiera sido una estructura espiritual contaminada y no se hubiera podido cumplir el propósito de Dios en su vida. Ahora, habían pensado antes que la historia del padre de la fe no comienza con fe, sino comienza con una ruptura, con un renunciamiento.
Igual nos pasa a nosotros. ¿A qué tenemos que renunciar? ¿Con qué o con quién tenemos que romper para que se haga el propósito de Dios en nuestras vidas? Dios no iba a sembrar su pacto en un terreno contaminado. Necesitaba arrancarlo de su tierra, de su cultura, de la idolatría que se practicaba en el entorno familiar y cultural, para que lo nuevo pudiera nacer en una tierra pura, en una tierra nueva. Y pues Tarea representaba su pasado, ¿no? Enseñanza número 2. Abraham no era un hombre perfecto. Para nada era perfecto. La persona con uno de los títulos más valorados y reconocidos bíblicamente, el padre de la fe y padre de multitudes, no era perfecto. ¿Quién es perfecto? ¿No? Muy probablemente también tendía la idolatría, también tendía la avaricia, fue el concepto en el que fue creado. Finalmente su padre era fabricante de ídolos, él mismo era ganadero, comerciante y él sí se volvió terrateniente. Prácticamente vendió a su esposa a un faraón en Egipto y repitió semejante hazaña con un rey filisteo. Tuvo miedo, tuvo inseguridad, lo hizo por conveniencia, por avaricia. No era un hombre de fe completa, ni de un carácter santo inicialmente, ya que no confió ni obedeció a Dios, ciega totalmente desde el inicio. ¿Qué fue lo que pasó? Tuvo que pasar por todo un proceso de desarrollo hasta llegar a tener la fe que le valió el mote de el padre de la fe. Aquí mismo. El pedacito que está allá abajo dice, aún así fue capaz de evolucionar, crecer y transformarse. ¿Qué nos impide evolucionar? ¿Qué nos impide crecer? ¿Qué nos impide transformarnos? Nosotros mismos. Nosotros mismos. Él poco a poco fue creciendo en carácter, fue fortaleciendo su fe. Muchos dicen que su fe llegó a ser tan grande que fue por lo que aceptó sacrificar a su hijo sabiendo, pensando que si él lo mataba, Dios iba a ser capaz de resucitarlo. Por eso le dijo a sus siervos, nos vamos a ir, mi hijo y yo, y volveremos con ustedes. No tenía la menor duda de que así iba a ser. Ya. Génesis 22:5 dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí, yo y el muchacho iremos hasta ahí y volveremos a vosotros. Enseñanza 3. Ok. Cuando tú haces tu parte, Dios hace la suya. Dios siempre va a hacer su parte. El crecer, el obedecer, el tener fe, te va a traer oposición, te va a traer dificultad, te va a traer atravesar el desierto, pero al mismo tiempo te va a traer bendición, te va a traer fortaleza, te va a traer madurez. Abraham y su familia fueron sacados de sus tierras. ¿Qué significa? Fueron sacados de su zona de confort. ¿Qué es lo que menos queremos hacer nosotros? Salir de nuestra zona de confort. Pero la mala noticia es que si no salimos de nuestra zona de confort, no hay crecimiento, no hay madurez y se restringe la bendición. Nos aferramos a lo que nos detiene. Nos aferramos a lo que nos bendice parcialmente. Fíjense qué hermoso pasaje. Génesis 12, 1, 3. Ahí está. Dice, Dios llama a Abraham, ese es el título, pero Jehová había dicho a Abraham, ya lo habíamos visto, vete a tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, haré de ti una nación grande, y lo bonito, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, más bonito, serás de bendición. Y si le seguimos, bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldicieren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Para qué nos bendice Dios? Para ser de bendición.
El problema es que queremos la bendición para acumularla. No queremos la bendición para bendecir a otros y pasarla. En el mundo las bendiciones son para acumulación. En el reino son para que fluyan hacia los demás, son para distribución. Bueno, aquí lo que puse está muy chiquito, pero cuando obedecemos vamos a pasar por pruebas. Cuando obedecemos vamos a tener bendición. Y entonces, por medio de esa obediencia, Dios va a saber que nos merecemos esa bendición. Ahora, quiero ser muy claro aquí porque luego se puede malinterpretar. Cuando hablamos de obediencia desde el púlpito, muchas personas lo consideran como manipulación, porque no nos tienen que obedecer a nosotros. Estaba hablando hace unos días con unos amigos que salieron muy lastimados de una iglesia. Le tenían que pedir permiso a los pastores para irse de vacaciones. Este caso en particular, la esposa de la familia le dijo al pastor: me quiero ir 2 semanas de vacaciones a México, ¿me da permiso? Le dijo: no te puedes ir 2 semanas, te vas a ir nada más una. Y se fue nada más una. La obediencia no es a los líderes de la iglesia. La obediencia es a Jesús, la obediencia es a la palabra. Los líderes de la iglesia tendrían que estar reflejando lo que la palabra dice. Indirectamente, bueno, se tendría que obedecer, pero la obediencia no es al hombre. La obediencia es a la palabra y la obediencia es a Jesús, para que quede bien claro. ¿Ok? Ok. Eso ya lo vimos. Las promesas de Dios se tardan, de acuerdo a nuestros tiempos, pero siempre se cumplen. A los 75 años tuvo que salir de Harán hacia Canaán. A los 86 años nació su hijo Ismael por su falta de fe y por andar malinterpretando lo que Dios le estaba diciendo. Y hasta los 100 años fue prácticamente que nació su hijo. 25 años después de haber salido de Harán, pero la promesa había sido dada 5 años antes, cuando estaba en Ur de los Caldeos. Realmente, si le contamos, son 30 años. Pero bueno, vamos a poner los 25. ¿Ok? La promesa tardó para nuestros tiempos, pero se cumplió en los tiempos del Señor, cuando era necesario que se cumpliera para el crecimiento y la madurez de Abraham. ¿Ok? Y bueno, para ir cerrando, algunas preguntas personales que me gustaría hacerte el día de hoy. ¿Qué es eso que estás idolatrando que te está impidiendo avanzar en acercarte a tu relación con Dios? Puede ser un padre, puede ser un hijo, puede ser un líder, puede ser tu trabajo, pueden ser tus recursos, pueden ser tus diversiones, tus posesiones, tus hábitos, tus creencias. A veces nuestras creencias limitan nuestra relación con Dios. Segundo tanda de preguntas. ¿De qué o de quién necesitas apartarte para limpiar tu corazón y tu espíritu con el propósito de acercarte más a nuestro Señor? ¿Alguna relación? ¿Alguna amistad? ¿Algún vicio o mal hábito? ¿Alguna dependencia física o emocional? Tercer grupo de preguntas. ¿Qué tan maduros y fuertes están tu carácter y tu fe? ¿Muestras el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, dominio propio, todos los demás. ¿O estás actuando como actúa el mundo? ¿En qué etapa de maduración te encuentras? ¿Simpatizante? Estoy pensando que no hay no creyentes aquí. ¿Simpatizante? ¿Creyente nada más? ¿Discípulo? ¿Obrero amigo? ¿No? Te voy a decir algo que he aprendido a lo largo de mi vida y que ahora reforcé con esto.
no se trata simplemente de creer en Dios. Se trata, sí, de creer en Dios, pero más importante que creer en Dios, creerle a Dios. Porque el creerle a Dios va a hacer una enorme diferencia en tu vida y en tu destino final. El creer en Dios te va a hacer saber que ahí está, que existe. Pero el creerle a Dios te va a hacer actuar. Y lo que te hace madurar, lo que te hace creer, lo que te hace acercar a Él, no es que creas, es que actúes. ¿En qué se basó la bendición de Abraham? En su accionar. La obediencia es acción. No nada más se basó en que creyó en Él, se basó en que le creyó a Él. Y al creerle actuó imperfecto, impuro, parcial, a medias, pero actuó. Y con el tiempo, esa obediencia y esa actuación se fueron perfeccionando hasta llegar a ser el Padre de la fe. Y hasta llegar a ser Padre de naciones, de reyes, y ahora espiritualmente de todos los creyentes en Jesucristo, ¿no? Último grupo de preguntas. ¿Cómo te está bendiciendo el Señor? ¿Te está bendiciendo para empezar? ¿No? Ahora, si te está bendiciendo, que yo creo que sí, yo creo que todos somos bendecidos de alguna forma, ¿te está quedando contigo esa bendición o le estás dejando fluir hacia los demás? La pregunta más fuerte sería, ¿a quién estás bendiciendo? ¿A quién estás acompañando? ¿A quién le estás dejando ver esas bendiciones de Dios para ti? Son también para otros. ¿Con quién compartes tus cosas en estos tiempos? ¿Y qué es lo que compartes? No vamos a hablar de recursos, eso sería como que lo más obvio, ¿no? Tiempo, acompañamiento, conocimiento, apoyo, consuelo, dirección, tantas y tantas cosas que podríamos compartir que no necesariamente son algo monetario o material. ¿Qué es lo principal que tenemos para compartir? Vida. Vida. ¿Con quién estás compartiendo tu vida? ¿Cuál es la gran comisión? Ir y hacer discípulos. No se puede sin compartir vida. No se puede aislados. No se puede solos. ¿Solos a quién hacemos discípulos? A nadie. Se empieza por la relación. Ahora, ¿por qué todo esto es importante? Y de todo lo que mencioné, me gustaría que te quedaras, si se te olvida todo lo demás, con esto. Es un secreto que considero de verdad valiosísimo. Porque así como uno vive, es como uno muere. Así como uno vive, es como uno muere. Si vives solo, egoísta, pensando en ti, mueres solo, egoísta, con nadie a tu lado. Y de ahí nos podemos seguir. Ahora, si no se han dado cuenta, nosotros pensamos en los tiempos de Abraham de la idolatría, ¿verdad? Ya estamos en el 2026 después de Cristo. ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo está la idolatría en la actualidad? Idolatría al sexo, idolatría al dinero, idolatría al yo, idolatría a la popularidad, idolatría a alguien más, ¿no? Yo estoy sorprendido cómo artistas basura, que lo único que echan por la boca es maldición, jalan multitudes. Fuera de la iglesia se me hace normal, pero también dentro de la iglesia. No estamos viendo qué metemos a nuestro cerebro. Y lo que metemos a nuestro cerebro, ¿dónde se queda? En nuestro corazón. Y lo que se queda en nuestro corazón es lo que le compartimos a los demás. Si metemos basura,
vamos a dar basura. ¿No? La diferencia no está en Dios. El ejemplo de Dios una y otra vez es: te repito la bendición, 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 te repito la bendición. Lleva 2000 y pico de años después de Cristo repitiéndonos la bendición. Y otro bonche de miles de años para atrás repitiéndonos la bendición. ¿Dónde está la maldición? Aquí. En nuestros corazones. En nosotros. Entonces la diferencia no es Él, la diferencia es nuestro corazón. La palabra aquí nos es expuesta, primero a los que la compartimos, somos los primeros expuestos a la palabra y bendecidos con ella, y la segunda a los que nos sentamos enfrente. El dilema es que ahora nos toca a todos y cada uno de nosotros decidir qué vamos a hacer con lo que vamos aprendiendo todos los días, con lo que vamos escuchando, con lo que vamos leyendo. Y lo que tú vas a hacer no depende de Dios, depende de lo que hay en tu corazón. Ok. Fíjate lo que dice ahí. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo podemos tener certeza y convicción? La única forma de tener certeza y convicción para nosotros como humanos es tener el conocimiento de que eso existe. Yo no puedo tener certeza y convicción de algo que no sé que no existe o que dudo que existe. Por eso es, primero, creer que Dios existe. Y segundo, creerle a Dios que lo que dice es para bendición para nosotros. Si no, no vas a poder. Por tu esfuerzo humano no vas a poder, ¿no? Yo realmente le quiero dar gracias a Dios porque en este tiempo que me ha tocado estar aquí al frente de Senda, me ha tocado ver que hay gente que realmente está transformando su vida para bien. Y está intentando hacer cambios y está empezando a ser ejemplo para los demás, ¿no? Mientras hay personas que les dices intencionalmente que están haciendo cosas mal, se ofenden y se van. Hay otras que sin que les digas, se acercan a ti para decirnos, ayúdanos, no estoy bien, no puedo solo, quiero cambiar. ¿De qué grupo quieres ser? ¿De los orgullosos cuando te dicen que haces algo mal, huyes? ¿O de los humildes que reconoces que estás haciendo las cosas mal y te acercas a alguien y a Dios para corregir tu vida? Así como Abraham fue imperfecto, nosotros somos imperfectos. Pero así como Abraham pudo llegar a tener tal fe y tal relación con Dios, que fue nombrado el padre de la fe, nosotros podríamos tener tal fe y tal relación con Dios, que pudiéramos ser de bendición para los demás. Amén. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por todo lo que nos dices en tu palabra. Ayúdame para pelear esta batalla que tenemos todos y cada uno de nuestros días como humanos, mi Dios, que siempre decimos, hoy te quiero obedecer, pero algo pasa y no te obedezco, mi Dios. Dame la fortaleza, danos la fortaleza como personas, como congregación, de poderte obedecer aunque no entendamos, mi Dios. Así como Abraham no entendía la magnitud de la promesa, no entendía por qué le estabas pidiendo que se separara de su padre, de su parentela, de sus tierras, y no tenía ni idea dónde le ibas a llevar, mi Dios. Así estamos nosotros. Nosotros, por ese afán de controlar el mundo, queremos saberlo todo, queremos entenderlo todo y no sabemos ni de lo que estamos hablando, mi Dios. Aunque no entendamos, ayúdanos a esperar. Aunque duela, ayúdanos a obedecer. Ayúdanos a confiar, cueste lo que nos cueste, mi Dios. Te entregamos lo que más amamos, nuestros temores, nuestros planes, nuestro futuro. Haz personas de fe de nosotros como lo hiciste de Abraham, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, iglesia.